Bienvenidos a Velázquez Durán. Este es un nuevo podcast de noticias que abarcan los últimos 15 días en materia fiscal, debido a que ha habido mucha información después de la reforma en materia de subcontratación, la cual prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se puedan obtener 9.500 millones de pesos por la recaudación derivada de la reforma que regula outsourcing, pues se espera como efecto secundario combatir prácticas de evasión relacionadas con no pagar contribuciones fiscales y de seguridad social, sobre todo en que este tipo de empresas evadían el impuesto sobre la renta en sueldos y salarios y obviamente disminuían la carga que tenían en materia de seguridad social con esquemas que no tenían nada que ver con planeación fiscal que pudiera ser sostenible. Entonces el SAT está estimando recaudar 9.500 millones de pesos. Adicionalmente, en el primer trimestre de 2021, da a conocer el SAT que ingresaron 80.880 millones de pesos por concepto de auditorías en este primer trimestre, así que veremos fortalecido su campaña de seguir recaudando a través de visitas domiciliarias y auditorías con los diversos mecanismos que tiene hoy el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, estima que alrededor de 567.758 millones de pesos provinieron de grandes contribuyentes, es decir, el 56% del total de los ingresos que ascienden a 1.02 billones de pesos por el primer trimestre en el pago de impuestos provienen de grandes contribuyentes, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo expone porque se tenía la percepción que antes no se recaudaba dinero a través de los grandes contribuyentes. También dio a conocer que en el primer trimestre disminuyó el gasto federalizado en entidades, a excepción de Veracruz y Durango, en un 8.2% de tasa anual real comparada con los registros que tienen desde 1990. También la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que en el mundo hay más de 2.000 millones de trabajadores que están empleados en la economía informal. Esto representa el 62% del mercado laboral a nivel mundial trabaja en la informalidad. ¿Sí escucharon bien? 62% trabaja en la informalidad en el mundo, y el Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo indica que gravar la economía informal no garantiza nuevos ingresos sustanciales a un sistema fiscal más justo. Por el contrario, se corre el riesgo de aumentar la carga sobre algunos grupos más vulnerables, y esto provocaría a su vez mayor informalidad. También ven que la reforma fiscal debe venir acompañada de un mejor ejercicio del gasto. Adrián García, investigador del mismo Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dio a conocer la necesidad de discutir la reforma fiscal ante dos problemas de entrada. Uno, la baja de ingresos, y dos, el mal gasto que se hace de ellos. También comentó que preocupan las decisiones del Ejecutivo en cuanto a gasto público y las cargas con las que se está comprometiendo el erario. Señaló que una reforma fiscal puede ayudar a combatir las desigualdades solo si los recursos que se obtienen se destinan más a rubros como salud, educación y seguridad. Recordemos que la única manera de hacer que la gente tenga más ingresos es a través de una buena educación e incluirlos en un sistema de seguridad social para promover la salud pública de todos los mexicanos.
También, en otro orden de ideas, pasemos a otro impuesto, la recaudación del IEPS por concepto de gasolinas tuvo una caída en el primer trimestre de 22.4%. Esta cifra representó la mayor caída para un periodo similar que representan ingresos que se obtienen por IEPS desde el 2014, cuando la recaudación había sufrido un derrumbe de 64.7%. Esto para el erario significó dejar de recibir 66.104 millones de pesos. También del 8 al 14 de mayo se da otra vez, por primera vez en el ejercicio, se da otra vez estímulo a la gasolina premium de 9.3% de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, es decir, los conductores deberán pagar 3.91 pesos por litro de gasolina debido al estímulo de 9.3% en este combustible. Seguimos con materia de subcontratación, pero ya en temas laborales. Y la reforma dice que apuestan a que mejorará la recaudación. Esto lo indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ayudará a recaudar más, ya que en los próximos meses las empresas tendrán que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social y deberán de pagar al fisco los impuestos evadidos. Fíjense, ya hace una calificación la Secretaría de la evasión en outsourcing cuando no todos están en ese esquema. Indicó que antes de esta reforma había empresas que evadían impuestos haciendo uso de esquemas de subcontratación y evadían responsabilidades no solo laborales, sino también fiscales y ante los institutos de seguridad social, por lo que a partir de las publicaciones de estas reformas el 24 de abril se tendrá más recaudación. También el INEGI dice que se va recuperando en empleo. En la mayoría de entidades federativas mostró signo de recuperación, pues 16 estados registraron disminuciones en sus tasas de desocupación. Aseveró que Aguascalientes encabeza la lista, ya que pasó de 4.52 de desocupación a 2.94 en el mes de marzo. Y también reforzan el dicho de que las empresas ya están impedidas a nuevos contratos de personal por outsourcing. La Secretaría del Trabajo insistió en que podrán continuar con contratos de subcontratación vigentes al momento de entrar en vigor la reforma el 24 de abril para efectos de regularizar su plantilla. No obstante, la que ya no podrán hacer desde ahora es firmar nuevos contratos de outsourcing o insourcing. Sabemos que la reforma está en el sentido de se permite la subcontratación especializada siempre y cuando esté fuera de mi objeto social y se dediquen a servicios especializados, los cuales hemos analizado en otro podcast y seguiremos analizando estas semanas en nuestras publicaciones en Twitter. Síganos en Velázquez Durán y vamos a ir analizando la parte de cada uno de los rubros de seguridad social, de la Ley Federal del Trabajo y sus implicaciones legales y cómo debemos ir cumpliendo, debido a que hasta el momento 12 de mayo no han sido publicadas las reglas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el padrón público al cual nos tenemos que adherir. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al SAT atender las ambigüedades e imprecisiones que en su opinión tiene la reforma de outsourcing, así de poder cumplir cabalmente con las disposiciones. Indica que entre las precisiones
solicitadas se deben realizar en los próximos días para despejar que las empresas y trabajadores, en el plazo de los 90 días que nos dieron para regularizar, es decir, para que entre en vigor la reforma de estar inscritos en el padrón público y las reformas fiscales, tanto de multas agresivas en el Código Fiscal de la Federación, la parte de dejar de retener el 6% en materia de IVA y que sea no deducible para materia de ISR y no acreditable para materia de IVA en el caso de subcontratación, que haya una definición de todos los efectos, sobre todo del artículo 15D del Código Fiscal, que señala como uno de los supuestos de subcontratación prohibida el hecho de contratar personal realizado con la actividad preponderante. Entonces, ¿qué son servicios especializados? Es donde nos tenemos que concentrar. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguridad Social, del Seguro Social, el IMSS, dio a conocer que orientará a patrones en la migración de trabajadores a un esquema de insourcing y outsourcing a la contratación directa. Y esto va en dos sentidos. La orientación va hacia los patrones en cómo deben migrar y los nuevos cálculos que se tienen que rehacer para efectos de la prima de riesgo de trabajo de las prestadoras de servicio a la empresa, al contratante, y se tenga una nueva prima de riesgo de trabajo recalculada. En la reforma, recordemos que esta parte del recálculo de la prima de riesgo de trabajo, en las distintas fórmulas que debemos correr, está cuidado que las primas no se eleven de manera importante, porque esto sería un demérito y castigaría a las empresas como tal. Asimismo, y ya para terminar, en materia de comercio exterior, dice que la pandemia impulsó la participación del comercio mundial en línea. Y esto, pues todos sabemos que gracias al comercio en línea se pudieron recuperar algunas de las ventas que tenían los productores, pero pues no como se quisiera. Y en marzo el comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 56.908 millones de dólares. Esto quiere decir que representó el mayor nivel en la historia para un solo mes. Es decir, en la administración del presidente Biden, con todos los estímulos fiscales que se tiene para la recuperación de la economía estadounidense, esto tiene una repercusión en la economía mexicana, ya que muchas de las empresas mexicanas son proveedores directos de las empresas norteamericanas como tal. Entonces, y por último, Roberto González, secretario general de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, dio a conocer que en 23 meses se han legitimado el 1% de los contratos colectivos de trabajos existentes, con una participación sindical de 683 organizaciones que se han registrado en la plataforma que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio recordemos que en la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo se implementó que se tenía que registrar los sindicatos y tendrían que registrar sus contratos colectivos como tal para que fueran legitimados. Señaló que a este ritmo prácticamente será imposible cumplir la obligación que se estableció como parte del capítulo 23 del TEMEC, lo cual concluye en mayo de 2023 y por lo que solicitaron una prórroga. Aquí hay que recordar que los compromisos del TEMEC tienen fecha límite y debemos cumplir. De hecho, está por venir la primera demanda en materia laboral dedicada a la reforma 2019, donde se está acusando desde Estados Unidos que una de las empresas mexicanas, particularmente
situada en Tamaulipas, no permitió la libertad sindical al momento de escoger a sus representantes. Esto va a traer un problema porque no se ajusta ni a los acuerdos internacionales, ni a la reforma, ni al TEMEC. Y con esto damos por terminado este podcast. Por favor, síganos en iVoox, Spotify o iTunes. Nos vemos en la próxima.